Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy daremos un vistazo a la historia del crimen a lo largo de la vida. Veremos desde el primer crimen del que se tenga constancia hasta los crímenes más modernos de hoy en día. Empecemos. El crimen es una sombra que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Es una parte intrínseca de nuestra historia, tan antigua como la civilización misma. Pero el crimen no es solo un acto, es un reflejo de nuestra moral, nuestras leyes y nuestra sociedad. Desde los primeros códigos hasta la complejidad de la era digital, exploraremos cómo hemos definido, castigado y, en última instancia, entendido el mal. Nuestro viaje por la historia del crimen comienza en las montañas heladas de los Alpes, un lugar donde se descubrió el que podría ser el primer crimen documentado de la humanidad. En 1991, un cuerpo congelado fue descubierto en la frontera entre Austria e Italia. No era un alpinista perdido, sino un hombre de la edad del cobre, que había sido preservado en el hielo durante más de 5.300 años. Su nombre, que le daría la historia, fue Ötzi, el hombre de hielo. Durante años, los científicos asumieron que había muerto por exposición al frío. Pero la ciencia forense moderna, una herramienta que él no podría haber imaginado, tenía una historia diferente que contar. Un análisis de rayos X reveló una punta de flecha de sílex incrustada en su hombro, que le había seccionado una arteria principal. El examen de su cuerpo también mostró una herida profunda en la mano derecha, compatible con un forcejeo. Los análisis de su estómago demostraron que había comido solo unas horas antes de su muerte, lo que sugiere que no estaba huyendo ni preparándose para un largo viaje. Todas estas pistas, unidas, pintaron un cuadro claro: Ötzi no murió accidentalmente. Fue asesinado. Lo que llevó a este crimen, el motivo de esta antigua traición, seguirá siendo un misterio, pero su muerte nos muestra que el acto de quitarle la vida a otro por la fuerza es tan antiguo como la civilización humana, y que la violencia siempre ha estado presente. Tras esa primera sangre derramada, la humanidad sintió la necesidad de poner orden. Retrocedamos a las fértiles tierras de Mesopotamia. Aquí, en la antigua Babilonia, el rey Hammurabi creó lo que se considera uno de los primeros y más influyentes códigos legales de la historia. El código de Hammurabi, grabado en una estela de diorita, no era solo una lista de castigos, era un intento de crear un orden social basado en reglas. Su principio más famoso es la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Aunque parece brutal, en su momento fue un avance. Antes, la venganza era personal e ilimitada. Hammurabi puso un límite. Si un hombre le rompía el brazo a otro, no se le podía matar, solo se le rompía el brazo a él también. Era una forma primitiva de proporcionalidad. El código también revelaba la jerarquía de la sociedad. Los castigos dependían del estatus. Un hombre libre tenía derechos que un esclavo no. Por ejemplo, si un arquitecto construía una casa que se derrumbaba y mataba al dueño, el arquitecto era ejecutado. Pero si la casa mataba al hijo del dueño, el hijo del arquitecto era el ejecutado. Una justicia que hoy nos resulta incomprensible, pero que en ese entonces sentó un precedente crucial. El crimen era un asunto del Estado, no solo de los individuos. El Imperio Romano llevó el concepto de la ley a una escala sin precedentes. Los romanos perfeccionaron la idea de que un delito era una ofensa contra la res publica, la cosa pública, es decir, el Estado. Crímenes como el asesinato, el hurto o la sedición no solo afectaban a la víctima, sino que socavaban la estabilidad de Roma. Las leyes romanas, codificadas en las 12 tablas, definieron los derechos y deberes de los ciudadanos. Los castigos eran un espectáculo público, diseñados para infundir miedo y servir de advertencia. La crucifixión, la lucha en el Coliseo y el exilio eran herramientas comunes de control social. Abogados como Cicerón hicieron sus carreras en juicios que resonaban en todo el foro, defendiendo a sus clientes con una retórica tan poderosa que a menudo era la única evidencia necesaria para ganar. Con la caída de Roma, la civilización entró en una etapa de fragmentación y caos, la Edad Media. La justicia cambió drásticamente. El derecho romano se mezcló con las costumbres germánicas y, crucialmente, con la fe cristiana. El crimen no era solo un delito legal, era un pecado contra Dios. La justicia terrenal era a menudo arbitraria, reemplazando la ley por el juicio divino. Nacieron las ordalías. El acusado podía tener que caminar sobre hierros al rojo vivo, o ser arrojado a un estanque. Si sobrevivía o sanaba sin infecciones, era inocente, por voluntad divina. No hace falta decir que las condenas eran mucho más probables que los indultos. Era una época de superstición y brutalidad, donde la presunción de inocencia era un concepto prácticamente desconocido. El Renacimiento y, sobre todo, la Ilustración,
trajeron un cambio sísmico en la forma de pensar sobre el crimen y el castigo. Intelectuales como Cesare Beccaria comenzaron a cuestionar la lógica detrás de la brutalidad medieval. En su libro, De los delitos y las penas, publicado en 1764, Beccaria argumentó que el propósito del castigo no era la venganza, sino la prevención. La tortura era ineficaz, la pena de muerte era inútil y cruel, y los castigos debían ser proporcionales al crimen. Su filosofía, que influenció a líderes como Thomas Jefferson, sentó las bases para el concepto de un castigo justo, público y rápido, que sirviera como un elemento disuasorio, no como un acto de crueldad. Paralelamente, Jeremy Bentham desarrolló la idea del utilitarismo, argumentando que las leyes y el castigo debían buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Propuso el panóptico, un diseño de prisión que permitía a un solo guardia observar a todos los prisioneros sin que ellos supieran si estaban siendo vigilados. Esta idea, aunque nunca se construyó a gran escala, simbolizó un cambio fundamental. El castigo ya no era un espectáculo público, sino una forma de control y reforma, enfocada en la mente y el comportamiento, no solo en el cuerpo. El siglo XIX trajo consigo la revolución industrial, la urbanización masiva y una nueva complejidad al crimen. Con las grandes ciudades, surgieron nuevas formas de delincuencia. Para combatirlas, nacieron las primeras fuerzas policiales modernas. En 1829, Robert Peel fundó la Policía Metropolitana de Londres, cuyos miembros, los famosos bobbies, se centraban en la prevención y el control del orden. Pero la verdadera revolución vino de la mano de la ciencia. Pioneros como Alphonse Bertillon desarrollaron la antropometría, un sistema de identificación basado en mediciones corporales, que fue el precursor de la moderna identificación criminal. El detective escocés Henry Fowles fue el primero en sugerir el uso de huellas dactilares en una investigación criminal. La ciencia forense, con la balística, la toxicología y el análisis de sangre, transformó la investigación. Los detectives ya no se basaban solo en confesiones o testigos, sino en evidencia concreta. Con el siglo XX, el crimen se globalizó y se profesionalizó aún más. La ley seca en Estados Unidos desató la era del crimen organizado, con figuras legendarias como Al Capone y la mafia. El contrabando, la extorsión y la violencia se convirtieron en un negocio. Para combatirlos, agencias como el FBI crecieron en poder y sofisticación. A nivel global, la Interpol se fundó para coordinar la lucha contra el crimen transnacional. El crimen organizado pasó a ser una amenaza a la seguridad nacional e internacional. Y aquí estamos, en la era de la información. El crimen ha encontrado un nuevo campo de juego, el ciberespacio. Los ciberdelitos han superado en muchas formas a los crímenes físicos en términos de impacto económico. El robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito, el phishing y el ransomware son solo algunas de las nuevas amenazas. Los ciberdelincuentes no necesitan una pistola o una máscara, solo necesitan un ordenador y conocimientos de programación. El crimen se ha vuelto invisible, transfronteral y enormemente lucrativo. Esto ha planteado un reto monumental para las fuerzas del orden y para las leyes. ¿Cómo se juzga a alguien que comete un delito desde el otro lado del mundo? ¿Cómo se incautan activos cuando son criptomonedas? La respuesta no es sencilla. Los gobiernos, las empresas de ciberseguridad y las agencias policiales de todo el mundo están en una carrera constante para entender y combatir estas nuevas formas de criminalidad. La ley, una vez más, está obligada a adaptarse. Desde las reglas de Hammurabi, diseñadas para un mundo de ciudades-estado, hasta los algoritmos que buscan patrones en el crimen digital, la historia del crimen es, en esencia, la historia de la humanidad. Los crímenes que cometemos y las leyes que creamos para combatirlos son un reflejo de nuestras preocupaciones, nuestros avances y nuestras fallas. A medida que la tecnología avanza y el mundo se vuelve más complejo, el crimen evolucionará con él. La pregunta que queda es, ¿estaremos siempre un paso por delante o nos limitaremos a reaccionar a la sombra que nos persigue? Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, te agradezco que me ayudes con un like y una suscripción. Nos vemos pronto.